calculadoras, van a usar la segunda función, pero que es la de, por ejemplo, donde está el por, no sé si esté en su calculadora. Arriba dice x elevado a la y. Entonces, en esa generalmente pueden elevarlo a la tal potencia. Sí, no, bueno, no sé, en donde está el signo de por, o depende cómo está, arriba hay uno cuando dice x y una y arribita. Si es eso, lo sacan con segunda potencia, con segunda función o con shift, dependiendo. Pero es el x, donde está el signito que generalmente está en amarillo, x elevado a la y. Es que ayer, la vez pasada me preguntaron y la verdad es que en ese momento no me acordaba, pero ya después con mi calculadora lo vi, así es. En Excel y en otro es donde está el gorrito es donde elevan a la tal potencia. ¿Sí? Bueno, el algoritmo del signo así como de un triangulito. ¿Y si es E a la X, no es? No lo sé, porque pudiera ser. En esta calculadora en particular, E a la X no lo es, aquí en esta. Supongo que no. A ver, ¿me deja ver su calculadora? A ver si está lo que le... Ah, es que en la suya no viene así como, no, pero si quieres lo probamos, pero habría que, ahí sí tendría que ver el instructivo particular de su calculador. En fin, en la clase anterior estábamos revisando, analizar los datos de acuerdo a tenemos un conjunto de datos, recuerden, como lo veníamos viendo, hacemos una investigación, ya habíamos hecho el muestreo, ya habíamos determinado el tamaño mínimo de muestra, tenemos n número de individuos, aplicamos, si fuera el caso, un cuestionario y obtenemos información. Y una vez que obtenemos información, pues ahora lo que sigue, ¿qué es? Pues analizarla, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es analizarla. Y la idea no es que sea una clase de estadística, vamos a ver el día de hoy algunos aspectos de estadística, nada más el día de hoy, pero para mí sí me interesa porque sobre todo lo importante, más que el cálculo como tal, es interpretar las cosas, porque es lo que nos interesa saber, cómo interpretamos. Ya habíamos interpretado el promedio, habíamos calculado la mediana, habíamos calculado la moda y también calculamos la desviación estándar, ¿se acuerdan? Y ahorita ya nada más nos quedaban los cuartiles. Recuerden que cuando estamos hablando de medidas de resumen, teníamos medidas de dispersión y de tendencia central. Entonces, en esencia, podríamos decir que si la estadística que ustedes van a aplicar va a ser paramétrica, es decir, que los datos tienen una distribución similar a la normal, generalmente el que van a emplear o los valores que van a emplear van a ser ¿cuáles? De todos estos que estamos viendo, ¿cuál es el que van a emplear si asumen que su conjunto de datos se distribuye similar a la normal? ¿Cuál es? La desviación estándar y... No. Y el promedio. Entonces van a utilizar promedio y desviación estándar. Recordarán seguramente que cuando ustedes ven un artículo científico, generalmente ponen promedio y desviación estándar. Son los datos que ponen. El error común es que no todos los datos, y de hecho vamos a ver ahorita un ejemplo en donde pareciera que no, tendríamos que hacer algunas pruebas para definir que sí, no vamos a llegar a eso, simplemente visualmente nos vamos a dar una idea que tal vez no se distribuyen similar a la normal, y a pesar de ello es común que se sigan manejando promedio y desviación estándar, y ahorita vamos a ver por qué no es lo más recomendable, y en esos casos, ¿qué debemos de emplear? ¿Cuál es el otro valor de medida de tendencia central parecido al promedio? ¿Moda? No, bueno, la mediana. De hecho, prácticamente todos los análisis estadísticos no paramétricos, es decir, los que se aplican cuando no se puede aplicar una distribución normal, se basan en el cálculo de las medianas. Entonces es la mediana y cuáles otros serían además de la mediana. Fíjense, pongo aquí en esto. Cuando es distribución normal, pues tenemos la medida de tendencia central, que es el promedio, y las de dispersión, que son las
desviaciones estándar, lo acaban de decir ustedes. Pero cuando esto no es así, entonces tienen en su conjunto la mediana, que parece que está igual, pero como sabemos que no va a ser similar a esto, los otros valores de dispersión, ¿cuáles serán? Los cuartiles, ¿vale? Entonces van a ser los cuartiles. Entonces, a veces usaremos el promedio de desviación estándar y en otras la mediana y los cuartiles. Déjenme borrar aquí. ¿Ok? Entonces, para eso estamos calculando. No se emplean todos los valores, no es necesario calcular todos, pero hay que saber, o empleo estos o empleo estos otros. ¿Va? Entonces, en los cuartiles, acuérdense que tenemos, ¿cuántos cuartiles hay? ¿Cuántos? No. ¿Cuántos hay? 3. ¿Por qué hay 3 si se llaman cuartiles? A ver, ¿por qué creen? ¿Perdón? No. Piensen en algo práctico. Imagínense que compran algo, un trozo de madera. ¿Sí? Y ahí tienen su madera. Y la quieren dividir para 4 personas. ¿No? ¿Cuántos cortes le necesitan hacer para dividirlo en para 4 personas? En 3. Entonces, por eso los cuartiles son 3, les permiten dividir en 4 partes ese conjunto de datos. ¿Va? Entonces, véanlo así, va a ser rápido. Son 3 cuartiles y para tener 4 conjuntos de datos. Cada conjunto de datos va a contener ¿qué porcentaje? El 25%. Pero si lo vemos, recuerden que eso ya es recordar algo, si lo vemos así, si vemos, ponemos el ejemplo de la madera, pues cada uno va a tener 25, 25, 25 y 25, pero generalmente el Q1 va a estar aquí, la mediana les va a decir todo lo que hay hacia arriba y hacia abajo, por lo tanto estamos teniendo el 50 y el 50, el cuartil 1 me va a decir dónde está el 25 y el resto es el 75, ¿no? Y el cuartil 3 me va a decir dónde está el 25 hacia abajo y el 75 hacia arriba. Es lo que me van a decir cada conjunto de datos. Y entonces con eso ya tengo esa dispersión, ¿no? Recuerden que para ubicar al cuartil, para determinar en qué lugar se encuentra, utilizo esta pequeña formulita. N más 1 sobre 4 por 1 en este caso. Que generalmente podemos obviar el por 1 porque pues, la verdad es que sale lo mismo, ¿no? Digo, ¿sí? Pero bueno, así es como lo ponen. En este caso, nuestro conjunto de datos, ¿cuántos tenía? 30, por lo tanto, calculen el lugar, ese se llama el lugar de posición de la mediana, es decir, ¿dónde vamos a encontrar, perdón, en este caso el cuartil 1, estamos hablando del cuartil 1, perdón, ¿sí? ¿Dónde vamos a localizar al cuartil 1? ¿Sí? Bueno, calculenlo ahorita y yo estoy yendo para adelante en lugar de... Aquí sabe qué hice, voy. Esto ya lo habíamos visto. De repente me fui quién sabe hasta dónde. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Entonces ya lo tienen. ¿Cuándo nos sale? ¿Perdón? 7.75. Esto sí lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Hasta aquí sí habíamos llegado y ya después ya no le quisimos seguir. Bueno, entonces teníamos 7.75. Ya recordemos rápidamente que entonces eso quiere decir que si yo numero de menor a mayor los datos, el valor del cuartil va a estar entre el valor 7 y el valor 8. Si yo sé que el 7 es 6,2 y el 8 es 6,5, entonces quiere decir que está entre estos dos. Sí, ahí está, entre el 6,2, aquí está, el 7 y el 8. Y si saco el promedio de estos dos, es decir, 6.2 más 6.5, y ese resultado lo divido entre 2, me da 6.35. Pero en realidad, en un sentido estricto, este valor corresponderá al valor 7.5, no al 7.75. ¿No? Por lo tanto, comentábamos la vez anterior que necesito para tener el valor exacto, si yo sé que este es el 7.5 y lo que busco es el 7.75,
Entonces voy a buscar el valor que se encuentra entre este que acabo de encontrar y el del 8. ¿Sí? Y por lo tanto, si vuelvo a hacer un promedio entre estos dos, es decir, el valor 8 era el 6.5, al sacar un promedio entre estos dos me da 6.425. En un sentido, y lo comento en un sentido estricto, este es el valor del cuartil 1. En un sentido práctico, me puedo quedar con el 6.35 porque en mis datos no hay ningún valor que sea ese, y por lo tanto, yo sé que si tomara el 6.5, de todos tengo estos valores que van a corresponder al 25% de mis datos. ¿No? Si voy rápido o algo así, por favor no duden en preguntar, ¿sí? Ok, entonces miren, si quieren con pluma mejor, y eso, miren. Si se fijan, el valor dice que está en el 7.75. Por lo tanto, de los valores que realmente tengo, yo tengo el 7 y tengo el 8, ¿no? El 7 sé que es 6.2 y el 8 es 6.5. Si saco el promedio de los dos, me da 6.35, ¿no? Pero como está entre el 7 y el 8, en realidad es el 7.5, porque está a la mitad de los dos. ¿Sí o no? Sí, el 7 era este y el 8, a ver, con láser, ¿no? El 7 era este y el 8 era este. El de la mitad sería el que está a la mitad de estos dos, el 7.5. Pero yo necesito el 7.75. Es decir, yo necesito el que está entre este, déjenme poner el láser, entre este y este, porque este es el 7.5 y este es el 8. El que está a la mitad de estos dos será el 7.75, porque este es el 7.5 y este es el 8. Si vuelvo a sacar el promedio entre estos dos, me va a dar este valor de aquí. Y este es como ya obtengo el valor exacto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en vez de que se hubiera dado 7.75, se hubiera dado 7.25, se hubiera hecho el promedio entre el dato 7 y la... Y entre el 7.5. Exacto. Si hubiera sido 7.25, sería entre este y este. Pero como fue 7.75, fue entre este y este. ¿Va? Ahora sí, no sé si con eso le contesté. Ok. Y entonces ya sé que tengo mi valor del cuartil 1 es 6.425. ¿Sale? Vayan anotando cada uno de sus valores, ¿sale? Para que, y ahorita vamos a hacer algo que habitualmente sí saben que se hace, pero no es muy usual que la gente lo haga. El cuartil 3 ya habíamos calculado la mediana, recuerden que la mediana es el cuartil 2, entonces el cuartil 3 es el que nos faltaría, ¿no? Y entonces el cuartil 3 es lo mismo, pero en lugar de multiplicarlo por 1, lo vamos a multiplicar por 3. Y recuerden, esta formulita nos dice dónde se localiza el cuartil, no es el valor del cuartil ya en nuestros conjuntos de datos. En otras palabras, si yo lo calculo, es decir, que va a ser 7.75 por 3, ¿no? Ya había calculado este y me había dado 7.75, ¿no? El cuartil 1 era 7.75. Ahora lo multiplico por 3. ¿Y cuánto me da? 23.25. 23.25, que va a pasar lo que dijo su compañera. Sí, a ver. Sí, sí, ¿queda claro? Ajá, o sea, en vez de primero sería como por 1, sería por 3, o sea, es lo mismo, pero multiplicado por 3. Pero ahí estamos utilizando el 1 o el 30. El 1 estamos utilizando el 30, y sigue siendo 30 más 1 sobre 4 por 3. ¿Sale? Y bien, ahora sí lo tenemos. Decíamos que este valor se encuentra entre el 23, que aquí está el 23, aquí está, que es el 8,
y el 24, que es 8,1. Fíjese que este, por ejemplo, aquí va a ser muy fácil calcularlo. Sin usar calculadora, ¿cuál sería el valor? $8.05 sería el que está entre el 8, perdón, entre el valor 23 y el 24. ¿No? Muy bien. Pero yo busco el 23.25. El que usted calculó sería el 23.5. ¿Sí o no? 8.025. Ajá. ¿No? Aquí sí está fácil, digo otra vez, porque la diferencia solamente es de una décima. Entonces es relativamente fácil calcularla. Pero si quieren, háganlo con la calculadora, no se preocupen. ¿Sí? Y entonces ya tenemos. Y ahora sí, ¿qué hacemos con esto? ¿Para qué nos sirve todo esto? Allá en casita alguien se acuerda para qué nos sirve eso. ¿Qué podemos hacer con los datos que acabamos de tener? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Perdón? Nos permite ver la amplitud de los datos, pero fíjense una cosa, lo vamos a ver de una manera, perdón, a lo mejor voy a hacer, espero no ser confuso, similar a lo que hicimos en desviación estándar y promedio, similar, es decir, vamos a ver cómo se están dispersando esos datos, pero con una gráfica diferente. Cuando vimos promedio y desviación estándar, hacemos nuestra campana de Gauss, y se acuerdan, 68% con una desviación más menos una desviación estándar, 95 con más menos 2 desviaciones estándar y 99 con más menos 3. Eso fue lo que hicimos y así determinamos la dispersión con solo esos dos datos. En este caso, lo que vamos a hacer es una grafiquita que ya todos ustedes seguramente conocen. ¿Cómo se llama esa gráfica? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Si no, no se preocupen. ¿Perdón? No. No. ¿Era histograma o algo así? No. ¿Han oído hablar del... ¿Sí? Samero, con esa podemos hacer eso. ¿Sí la han oído todos ustedes o alguien no sabe ni de lo que hablo? No se preocupen, verán que es muy sencilla y nos ayuda a saber qué es lo que está. Aquí deje de poner un color diferente, porque si le dejo el amarillo no se va. Fíjense, ya tengo el valor mínimo de mi conjunto de datos, que era 5.7. Tengo el valor del Q1, que era 6.425. Tengo el valor de la mediana, que fue 7.25. Tengo el valor del Q3, que es el 8.025, y tengo el valor máximo. Entonces vayan haciéndolo ahorita ustedes en casa y aquí mismo, y lo que va a hacer en su hoja van a tener, si se fijan, aquí tengo el valor, de hecho, va del mínimo hasta el que podría ser el máximo. Aquí puse hasta 11, ¿sí? Pero tiene que estar del mínimo al máximo. Y entonces voy poniendo puntitos en cada uno de estos valores. Por ejemplo, el mínimo 5.7. Sería por aquí más o menos, ¿no? Así. ¿Sí? Por ahí así más o menos. Después tengo el valor del Q1, que es el 6.425, más o menos, si aquí está el 7, como por aquí. Digo, no es exacto, pero por aquí más o menos. Después tengo el valor de la mediana, que es el 7.25. Por aquí más cerca de la rayita del 7. Después tengo el Q3, que es el 8.025, prácticamente en el 8, pues prácticamente pegadito, ¿no? Y el máximo, que es el 8.5. Por aquí así más o menos. Voy a colocar un poquito más abajo, pero ahí está. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen lo que vamos a hacer es ahora vamos a empezar a unir entre el valor mínimo y el Q1 vamos a poner una rayita. Nomás vamos a poner una rayita. Entre el máximo y el Q3 vamos a poner otra rayita. Y ahora lo que vamos a hacerle es, aquí bueno, perdón que como en esto de la tableta no soy así, hacemos una cajita
que va del Q3 al Q1, y aquí una rayita donde está la mediana. Y entonces ahora sí sabemos que el 50% de los datos está aquí, el otro 50% está acá. Sabemos que de aquí a acá está el 25% de los datos, y de aquí para arriba está el 25%, y de aquí para abajo está el otro 25%. Entonces aquí tenemos 25, 25, 25 y 25. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿No? ¿No quedó claro? Ok, otra vez. Ustedes no se me preocupen. A ver. Pero sí quedó claro cómo hicimos esta cajita. ¿Esto sí quedó claro cómo lo hicimos esto o esto tampoco? Si no, ¿no? Ok. Entonces, no, va otra vez. Recuerden, lo que hicimos, ahí sí, lo que hicimos, es que no sale la goma, ahí está la gomita. ¿Se acuerdan? Pusimos primero los puntitos. Pusimos los puntitos en donde tenemos, de acuerdo a cada uno de estos valores, el valor mínimo, 5.7, aquí está 5.7, fue el valor mínimo. Pusimos un puntito para el 6.425, que es el del valor del cuartil 1. Un puntito para la mediana, 7.25. Pusimos un puntito para el 8.025 y pusimos un puntito para el máximo. ¿Sale? Unimos el cuartil 1 con el mínimo, unimos el cuartil 3 con el máximo. Y ya entre el cuartil 1 y el cuartil 3, entre el cuartil 1 y cuartil 3, a lo mejor me sale más bonito, mire, ya salió más bonito. Hacemos la cajita. Entonces, en medio queda la rayita de la mediana. Y entonces, esta gráfica no tiene otra intención más que visualmente, y ahorita vamos a ver una donde vamos a ver algo diferente, donde visualmente más o menos podemos ver si es más o menos homogéneo, que el 50% de los datos sea más o menos parecido hacia arriba que hacia abajo. Lo cual tal vez nos confirmaría que este conjunto de datos, en principio pareciera, otra vez recuerden, yo no puedo afirmarlo hasta que no haga una prueba estadística específica, pero de vista de abuelo de pájaro, yo puedo decir, parece que este conjunto de datos sí tiene la distribución normal. Por lo tanto, lo que seguramente si es cierto y lo confirmo, no voy a emplear esta gráfica, la que voy a emplear es la de el promedio y la desviación estándar. ¿Vale? Ahora sí quedó para todos claro cómo hicimos esta grafiquita. Déjenme decirle que esta gráfica también tiene otro nombre, más coloquial, que es la box chart, la gráfica de caja, o también se le conoce como la gráfica de bigotes. Va a decir, ay, ¿por qué de bigotes? Imagínense que esto que está aquí, estos de aquí, son sus bigotitos, ¿vale? Y entonces también a veces la conocen como gráfica de bigotitos. De bigotes, no de bigotitos, ¿eh? ¿Sale? ¿Preguntas? Aquí alguien pregunta, ajá. O sea, si esto se veía homogénea, podríamos hacer la Podríamos quizás aquí, de acuerdo a lo que se ve, si se fijan que pareciera que la mitad de un lado es más o menos simétrica con la mitad del otro lado. Y se acuerdan cuando calculamos la mediana, cuando hicimos esto, vean, miren. Esto, de regreso, no, aquí está la desviación estándar. Cuando vimos esto, vimos esto de aquí. Y cuando calculamos el promedio más, por ejemplo, 2 desviaciones estándar, también esto nos puede ayudar. Más o menos vimos que estos datos eran casi iguales a los que tenemos en nuestros originales. Por lo tanto, es muy probable, y así hago mi prueba de sesgo y kurtosis, que estos se distribuyan de manera normal, similar a la normal. ¿Sale? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, para que no se me aburran, vamos a empezar a ver algo que yo no sé si lo vieron en estadística, pero esto sí es como un plus, no viene en el examen lo que viene, pero creo que sí es muy importante que tengan conocimiento de ello. ¿Sí? Y es cómo calculo. Imagínense que ustedes tienen un cuadro como estos. Ya tienen les presentan ese cuadro. Vean una cosa. Por ejemplo, aquí tengo grupo de edad en personas y el número de individuos que hay en un lugar con esas edades. Si se dan cuenta, aquí en este cuadrito
No tengo la información exacta de cada individuo, sí. Porque yo sé que aquí hay 38 que tienen de 0 a 10. ¿Pero qué edad tiene cada uno? Pues quién sabe, yo sé que esos 38 están entre 0 y 10. Pueden tener 1, pueden tener 2, pueden tener 3, o pueden tener 9, o mañana cumplen los 10. Entonces no tengo los datos exactos. Y así para cada grupo de edad. Pero a mí me interesa, en este caso, conocer sus medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, esta presentación la van a tener disponible, la vamos a ver. Me interesa más que quede comprensible para que la tengan en algún momento. De una vez les digo, no lo van a hacer en el examen. Y con esto no quiero que si se los digo, ya, entonces ya me voy, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero creo que es información interesante, ¿sale? Entonces tienen sus datos, pero yo quiero conocer cuál es el promedio de edad en este conjunto de población. Fíjense una cosa que en principio podemos analizar en el cuadro. Una de ellas es que fíjense que la dispersión es amplia, va desde el 0 hasta los 90. Es muy amplia esa dispersión, ¿no? Otra cosa interesante, ¿cuál es? A ver, por ahí, ¿qué interesante ven en este cuadro? ¿Perdón? ¿El porcentaje? ¿Qué pasa con ese porcentaje? ¿Allá en casita alguien? Esa, como que, sí, van de menor a mayor, pero además va por ahí, ¿qué más? ¿Qué otra cosa interesante resulta? ¿Qué pasa con los porcentajes? ¿Qué pasa con los porcentajes? ¿No notan nada interesante ahí? Y es algo que ya, bueno, no sé si es a lo que usted se refería. Si se fijan, hay amplia dispersión, pero pareciera que hay van de más a menos. En otras palabras, hay mucho más gente joven que gente grande. Y esto entonces se podría hacer interesante porque le está diciendo que la mayoría de los datos se están cargando aquí arriba y hay relativamente pocos datos aquí. Y esto, quiero poner este ejemplo porque a lo mejor aquí sí sería interesante tener una gráfica de caja que nos ayude a ver, ¿se distribuirá similar a la normal o no? ¿Sí? Porque siempre, habitualmente asumimos que sí, pero no siempre pasa así, ¿vale? Entonces vamos a empezar a calcular algunos, ¿esto sí lo vieron en estadística? ¿Sí vieron cómo calcular las medidas de tendencia central y dispersión en datos agrupados entonces? ¿Perdón? Puede ser, vamos a utilizarla, pero, de hecho, estos porcentajes son frecuencias relativas. Si lo vieron, nos vamos rápido, y si no, no importa, pero no pasamos de esta clase, no se me preocupen. Insisto, esta no es clase de estadística y no es la idea que después sigamos hablando y hablando de estadística. Pero bueno, entonces tengo mis datos. Entonces voy a calcular, ¿cómo calculo el promedio? El promedio lo voy a calcular con esta formulita. La sumatoria de las MI por las FI sobre la sumatoria de las FI. ¿Y qué es eso de la MI, FI? Ay, carambas, ya me complicó, ¿no? Recuerden que cuando decimos el I nada más es el diésimo, de tal manera que cuando puedo cambiar el 1, en lugar de que diga MI, si dice MI 1, corresponde al primer valor. M2 corresponderá al, y así para cada cosa. Eso es la I, famosa, el iésimo. ¿Va? Cuando dice sumatoria, aquí sí que va a ser la suma de todos. ¿Sale? MI no es otra cosa lo que conocemos como marca de clase. ¿Alguien se acuerda qué es la marca de clase? ¿Alguien allá en casita se acuerda qué es la marca de clase? Todos estamos aquí expectantes a que alguien de en casita nos diga si sabe o no sabe. Tengo una idea, pero no la recuerdo bien, profe. A ver, dígame, total, lo que puede pasar es que no sé y no pasa nada, ahorita lo vemos. Según yo, la marca de clase se hacía con el rango, pero no estoy segura. Ok, se hace con el rango, pero no con el rango del conjunto de datos. De tal manera que yo para cada una de las categorías tengo una marca de clase. Y la marca de clase podría ser el punto medio
entre cada rango de esos intervalos. Así, por ejemplo, si quiero calcular la marca de clase del primero, sería 10 más 0 entre 2. ¿Y cuánto sale? 5. Entonces la primera marca de clase va a ser 5. ¿Sale? La segunda marca de clase, ¿cómo será? 20. Y fíjense, aquí ya tenemos un pequeño error, pero lo vamos a asumir porque así es como nos dieron los datos. Porque generalmente cuando hablamos de edades, por ejemplo en humanos, decimos la edad que tenemos, no como algo continuo. De tal manera que aquí si se asume que tiene 10, es que tiene 10.9 años. Yo digo, tengo 10 años hasta un día antes de que voy a cumplir los 11, ¿no? Y ya cuando cumplen 11 ya son 11, por eso está categorizado así. ¿Sale? De 11 a 20, ¿cuál será la marca de clase? 15.5, exacto, fíjense, ya no quedó 15, sino 15.5. Y entonces así van calculando ustedes su marca de clase para cada uno de ellos. Y váyanlo haciendo. ¿Sale? No, la marca de clase va a ser MI. Todavía aquí no la tenemos, vamos a hacer una columna donde vamos a poner MI, que es la marca de clase para cada uno de ellos. Entonces vamos a ir haciendo una columnita. Un favor, de una vez, perdón, qué bueno que lo dijo. Dejen espacio como para unas 5 o 6 columnitas más. ¿Sale? Vamos a ir llenando columnitas. Ya me estoy pareciendo a mi dentista cuando va uno y dice, tengo un pacientito, todo en chiquito. Vamos a poner columnitas. A ver. Cuando lo tengan, avísenme, por favor. Obviamente van a hacerlo hasta el último. Y vean, la verdad de las formulitas nos complicamos. Ay, se ve muy complicada la formulita. Y la verdad es que no lo es. Si tengo la columna de MI, de la marca de clase, ¿qué creen? ¿Qué otra columna necesito hacer para ya completar y poder resolver esto? La multiplicación entre quién y quién. Exacto, entonces yo, ese valor que yo tenga, lo voy a multiplicar por su FI de ese intervalo. Es decir, este valor que me salió, que era 5 por 38, y ahí sí voy a tener una nueva columna que se va a llamar MI por FI, ¿no? ¿Ya tienen todos los valores de las MI? ¿No? Ok, entonces no importa. Estadísticamente, de hecho, inclusive hay algunas pequeñas ecuaciones, ¿sí? Logaritmo para poder hacerlo. Pero eso dependerá. Si lo quiere hacer estadístico, lo tiene que hacer homogéneas. Pero en ocasiones no necesariamente. Me preguntan si es necesario que las categorías tienen que ser del mismo ancho cada una. Entonces les comento, en principio, estadísticamente sería lo más recomendable. Y si quieren, luego vemos cómo podemos hacer esas categorías estadísticamente homogéneas. Por ahorita no, pero también depende de otras cosas. Por ejemplo, es común que se manejen cuadros en epidemiología de edades en personas o también en animales, donde cada categoría representa más bien ciertas características de los individuos. Por ejemplo, si se fijan, cuando ven algunos cuadros en personas, ponen edades de 0 a 1 años, de 1 a 5 años, de 5 a 14, de 14 a 30, 30 a 60 y más de 60. Estas categorías no son homogéneas, pero no necesariamente. Pero, por ejemplo, ahí la explicación es que
tienen condiciones diferentes cada categoría. De 0 a 1 son niños que prácticamente tienen cierto tipo de alimentación y cuidados diferentes de un niño que ya empieza a caminar. Hasta antes que vaya a la escuela, 4 años. Entonces, esa es otra etapa. De 4 a 14 son niños, antes de entrar a la adolescencia. De 14 a tantos que son entre adolescentes o jóvenes, o adultos jóvenes, y después adultos maduros. Entonces, esa fue otra categoría por hábitos, etcétera, que se puede hacer. En animales, por ejemplo, en cerdos se puede poner maternidad, animales de maternidad, animales en destete, en crianza, en engorda y finalización. Y entonces yo doy la categoría de acuerdo a ciertas condiciones que me interesa conocer. No necesariamente tiene que ser homogéneo, ¿vale? Si se fijan en la misma formulita, nos dice que es la sumatoria de las MI por las FI. Por lo tanto, al final lo que tenemos que hacer es hacer la suma de estos valores. Y esa suma va a ser el numerador. Así de sencillo. Puso algo en el chat. López Mendoza nos quería decir algo. ¿Tiene apagado su micrófono? Las marcas de clase ya las tienen, ¿verdad? ¿Alguien lleva con PP? ¿No? Patología. Están llevando patología ahorita, ¿no? Fíjense que de algo que me dijeron la vez pasada de que terminando clases se les complica después tener clase en la subsecuente sesión, a lo mejor valdría la pena, mientras no se regularice esto, que solicitaran que les abrieran los centros de cómputo, porque ahí tienen las computadoras conectadas a internet, el Ethernet, vaya pues, y entonces la señal debería de ser mucho más, y a lo mejor con audífonos ir tomando su clase. No sé. Sí. Si ya lo tienen, ya tienen MI por FI, entonces les debió de haber salido algo como esto. Y entonces el resultado sí le salió 2.904. Ok, si le salió 2.904, fíjense, y aquí tengo MI por FI, pero me dice que es la sumatoria, por lo tanto es esto, 2.904, sobre la sumatoria de la FI, 126.
Entonces, ya ahora sí, 2.904 sobre 126 me debe de dar el promedio. Les comento, al final de esto, esto lo hice con los datos como lo hicimos hace rato sin agrupar, y vamos a comparar la diferencia entre lo que obtenemos en datos agrupados y lo que hubiéramos obtenido si lo hubiéramos hecho de manera convencional. ¿Sale? Si tuvieron eso, 23.047. Por favor, en algún lugar vayan anotando eso, porque al final vamos a ir comparando esos datos con los que se obtuvieron al hacer el cálculo directo, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Ajá. No, yo les sugiero, recuerden, traten de no redondear o dejar el dato, ya si una vez que lo tienen, redondean, pero ya primero teniendo el dato. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿no hay preguntas ahí en casita? No, todo bien. No. Ok, bien. Entonces, promedio, vamos a calcular ahora la mediana y los cuartiles. ¿Sí? De una vez. La formulita para calcular la mediana y los cuartiles es la misma formulita, nada más que va a cambiar dependiendo del lugar donde lo vamos a obtener y cómo lo vamos a obtener. Tenemos ya nuestro cuadrito que habíamos hecho, esta es nuestra tablita, y la formulita, si quieren otra para que vayamos con calma, pongan atención, para determinar los cuartiles incluyendo la mediana es LI más J sobre FI, y esto multiplica a UI menos LI, y a veces, caritas, ¿qué quiere decir eso? Así como, ¿qué? ¿Sí? Bien, ¿qué significa? LI, si quieren para que vayan anotando, bueno, si quieren anoten primero la fórmula y vamos ahorita viendo qué es cada uno de ellos, ¿no? Y como vamos a calcular los tres, verán que el tercero ya va a decir, ah, sale así tan fácil, ¿no? Recuerden, este de aquí es J, FI, ahora es que UI, no, es UI, menos LI, ¿sale? ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Ahora sí. LI, ¿qué es? LI es el límite inferior, el valor del límite inferior en donde se encuentra el cuartil que buscamos. Por ejemplo, si ese cuartil estuviera en este grupo, LI sería 21. Si LI se encontrara en este grupo, LI sería 51. Si estuviera en este grupo, sería 0. ¿Va? Es decir, el valor inferior del intervalo en donde se encuentra nuestro valor que buscamos. ¿Sale? J, ¿qué es? J es el valor de posición de la mediana, perdón, el valor de posición del cuartil, estaba pensando nada más en la mediana, el valor de posición del cuartil menos la frecuencia absoluta, ¿sí? Menos la frecuencia absoluta de las categorías anteriores a donde se encuentra nuestro cuartil. Menos la frecuencia absoluta de las categorías anteriores a donde se encuentra nuestro cuartil. No sé si quede claro. Si no, miren, imagínense, cuando hicimos, pensemos en la mediana. Y ahorita lo vamos a calcular, pero ahorita háganlo así, aunque no lo anoten. Si sé que el valor de posición de la mediana es con la misma formulita que ya hemos empleado, n más 1 sobre 2. Entonces, 126 más 1, 127 sobre 2. Ah, 127 porque es n más 1, n es 126, ¿no? Y aquí tengo 127. ¿Perdón? 63.5, ok. 63.5. Entonces, para la mediana, el J va a ser 63.5. Si ahorita no lo anoten, ahorita lo vemos. Ahorita lo vamos viendo. 63.5 menos, ¿sí? Fíjense una cosa. Aquí voy a tener que calcular una cosa. ¿Sí? Los valores, la frecuencia acumulada. Si sé que la primera categoría son 38,
La segunda categoría, 38 más 35, ¿cuántos me dan? Serán 73. Como ya van 73, es decir, entre 0 y 10 ya pasaron 38. Y cuando terminan de pasar los de 11 a 20, ya van 73. Pero yo busco el 63.5. Por lo tanto, yo sé que el 63.5 está en esta categoría. En algún lugar ahí está. Si yo los ordenara de menor a mayor, el 63.5 estaría aquí. Por lo tanto, yo sé que J va a ser el valor que calculé menos 38. ¿Por qué menos 38? Porque 38 es la única categoría anterior a este valor que yo estoy calculando. ¿Sí? ¿No? Ajá. Ah, sí, lo vamos a ver ahorita que calculemos, por ejemplo, el Q3. El Q3 seguro va a caer más abajo. Entonces, ese valor que yo haya calculado del valor de posición, menos la frecuencia de las categorías que estén antes de ese valor. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí más o menos? Entonces, ahorita lo calculamos, pero, y no se me preocupe, pero esa es la idea. En lugar de posición, es decir, como lo calculamos con nuestra formulita, menos las frecuencias de los que haya antes de esa categoría. Fi es la frecuencia de esa categoría que estamos buscando. Y el UI, fíjense, si LI era el valor, el lower interval, el valor menor, el UI será el upper, el valor mayor. Es decir, si ese valor se encuentra aquí, si ese fuera el valor, LI sería 11 y UI sería 20. Si estuviera aquí, LI sería 51 y UI sería 60. Se ve un poquito complicado, pero ahorita que lo hagamos verán que no está tan complicado. ¿Sale? Entonces vamos a hacer primero el cuartil 1. Entonces el cuartil 1, calculen su valor de posición, acuérdense, n más 1 sobre 4. Es lo mismo que hicimos hace rato, cuartil 1 es n más 1 sobre 4. En otras palabras, 126, para que vean que sí lo hicimos hace ratito, vean, estoy regresando. Aquí está n más 1 sobre 4 por 1, pero pues el por 1 sale lo mismo, ¿no? Ah, uy, ok. Me regreso acá. Uy, nada más acuérdense que está en inglés upper, entonces el valor mayor. Es decir, si supongamos que lo que yo busco se encontrara en esta categoría, me queda claro que LI sería el 21, que es el más chiquito. Pero entonces el U será el valor más grande. En este caso será 30. Si se encontrara aquí, sería 61 el LI y 70 sería el UI. ¿Va? Ahora sí, vamos a tratar de resolver el primero. Acuérdense, para resolverlo, lo primero que vale la pena hacer para saber en dónde nos vamos a localizar es calcular la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? Pues aquí serían, ¿cuántos van hasta aquí? 38. ¿Cuántos van hasta aquí? Serían 38 más 35. Ajá, 73. ¿Cuántos van hasta aquí? 73 más 14. 87. ¿Cuántos van hasta aquí? Serían ese valor más 18. Y hasta el último nos debe dar los 126. ¿Sale? Entonces traten de obtener. ¿No? ¿No quedó claro? ¿O sí? Ok. Allá en casita sí vamos bien. Entonces vayan calculando la frecuencia acumulada, por favor. Por eso les pedí, vamos a dejar como otros 2 o 3 columnas más para que tengamos todo. ¿Sí? ¿Sí allá atrás estamos bien? ¿Sí? ¿Seguro? Ok. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Entonces debes darles algo así como esto.
Entonces ya ahora que hagamos y despejemos cada ecuación, verán que vamos a localizarlo fácilmente dependiendo de esta columna que tenemos aquí. Así pues, entonces vamos a empezar con el cuartil 1. Entonces el valor de posición del cuartil 1, ¿cuál es? 31.75. Fíjense. Entonces, ¿en dónde se encontrará ese 31? ¿En qué categoría se encontrará el 31.75? En la primera, porque la primera termina hasta el valor 38. Y el 31 está antes, por lo tanto, dentro de este grupo se encuentra el 31.75. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, dentro de este grupo se localiza el 31.75. Y entonces, si ya lo tengo así, ya puedo ir despejando. ¿Sí? Donde sé cuál es el valor inferior, cuál es el LI en ese grupo. 0. Entonces va a ser 0 más. Y ahora sí, ¿cómo calculo J? No, menos 0, porque no hay ninguna categoría antes de ello. Esta es la primera. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en este caso, no hay ninguna. Como esa es la primera categoría, pues entonces obviamente no hay ningún valor antes de ellos. Entonces, por lo tanto, seguiría siendo 31.75. ¿Sobre cuántos? Entonces tenemos 0 más, ¿sí? 31.75 sobre 38, exacto, porque es la frecuencia de esta categoría, menos sobre 38, multiplicado por 10 menos 0. Acuérdense, primero dividimos, ese resultado lo multiplicamos y al final sumamos. Que en este caso pues va a ser 0, pues no vamos a sumarle nada. Ya bien que ahora sí resolviéndolo ya se ve más fácil, ¿no? Déjenme borrar aquí y ahorita aparece. ¿En casa no hay ninguna duda? ¿Sí lo están haciendo? Sí, pero ya me confundí. A ver, ¿en qué se confundió? En el sacar el cuartil, doctor, todavía no entiendo eso. ¿Podría volverlo a repetir, por Ok, favor? ¿cómo lo obtenemos? Entonces recuerden, voy. Recuerden entonces, decíamos, tengo este valor, es el valor de posición. Yo sé que si formara los 126 del 1 hasta el 126, ¿sí? Yo busco el que se encuentre en la posición 31.75. Ese va a ser. ¿Sale? Y voy a tener a ese. Por lo tanto, en mi tablita, como la primer intervalo acaba en el 38, a ver si quieren pongan atención y ahorita ya comentamos, ¿no? Sé que se encuentra en mi primer intervalo. El primer intervalo me dice que debo de calcular su valor inferior. El valor inferior del primer intervalo es 0. Más, tengo que poner J sobre FI, donde J es igual al valor de posición del cuartil 1, que es 31.75, menos la frecuencia absoluta o frecuencia acumulada de los valores anteriores a donde se encuentra esa categoría. Pero como esta categoría es la primera, antes que ellas, ¿cuántos hay? 0, no hay ni una. ¿No? Porque todavía no hay ninguna. Y ahorita cuando veamos mediana, vamos a ver la diferencia. Sobre la frecuencia de esa categoría donde se encuentra el cuartil que busco. La frecuencia es 38, aquí lo tenemos. La FI del primero es 38. Y todo esto lo vamos a multiplicar por el valor mayor de esa categoría, que es 10 menos 0. Por lo tanto, va a ser 10. No sé si con esto le respondo su pregunta. Sí, ya, doctor. Ok, entonces traten de calcularlo, por favor.
¿Y ya lo tienen? ¿Ya lo tienen por acá? ¿Sí le salió eso, 835? Entonces, ¿sí le salió 835 todos? Entonces, 835 sería nuestro cuartil 1. Ese es el cuartil 1. ¿Vale? Vamos a calcular entonces. ¿Les parece que si calculamos la mediana y nos tomamos un receso? ¿Les parece? Entonces vamos a calcular la mediana. Vean, van a usar, mi formulita va a ser similar. Pero en este caso, la mediana, el valor de posición de la mediana sería 126 más 1 sobre 2. Acuérdense cómo calculamos la posición. ¿Sí? A ver, mediana, de hecho, inclusive, qué bueno que lo preguntan. Y van a ver que es lo mismo. La mediana es igual a n más 1 sobre 2. O, si lo quieren hacer igual para que no se compliquen, n más 1 sobre 4 por 2. Exacto. Cualquiera de las dos formas pueden emplear. ¿Ya lo tienen? ¿Cuál es el lugar de posición de la mediana? 63.5. ¿Quieren intentarlo solos o les voy ayudando en este y el tercero lo hacen solos? Ustedes díganme, ¿qué quieren? ¿Lo hacen solos ahorita? Inténtenlo y si no lo vemos paso por paso. No, la mediana terminar. Ustedes nada más tienen, lo que tienen ahorita es el lugar de la posición de la mediana. Esto, que es igual a esto. Pero ahora tienen que resolver todo esto. ¿Sale? Inténtenlo también en casa y si no, ahorita vamos viendo cómo lo debieron de haber resuelto. No se preocupen. Sugiero que lo hagan con lápiz, si lo hacen bien, ya quedó. Y si no, pues lo borran y lo corrigen. Por ejemplo, la mediana aquí, ¿en qué categoría se encuentra? En la segunda se encuentra, porque la segunda categoría termina con el dato 73. Y el 63 está entre el 39 y el 73. ¿Ya lo tienen? ¿No? El porcentaje pues simplemente nos da una idea de qué tanto están distribuidas el conjunto de los datos. Estamos viendo aquí rápidamente con el porcentaje, que es como frecuentemente además se presentan los cuadros. Generalmente los cuadros ponen frecuencia absoluta, que es, bueno, número de casos en cada categoría, y los porcentajes. En la fórmula, bueno, ya tengo que el valor de cuota es el valor de cuartil, menos la frecuencia absoluta, que sería el porcentaje, ¿no? No. Menos la frecuencia. ¿Menos cuánto sería aquí? Exacto, menos 30. Porque aquí sí, si está en la segunda categoría, los valores que hubo antes en las categorías anteriores es la única que son 38. ¿Sale? Sí, hasta allá atrás, ¿sí vamos bien? Ah, ok. Sí, luego así veo caritas así como que será, no será.
Miren, esa es la ventaja un poco de la presencial. Uno se da cuenta más o menos cómo están las cosas. Allá en casita, pues yo espero que estén atentos, pero si no, la verdad no puedo saber. Y los confieso que a veces he cachado a mis hijos que están en su clase y están viendo otra cosa. ¿Perdón? ¿De quiénes? ¿Míos o de ellos? Pues a veces, ¿a poco nunca lo han hecho? Espero que no. Pues esos carnijillos de repente sí. Pero bueno. ¿Sí ya lo tienen ahora sí? Sí. Doctor, Ajá. sí, Dígame. lo que está del lado izquierdo es la posición. Exacto, es el lugar de posición. Este no es la mediana, es el lugar de posición de la mediana. Es decir, Entonces, ajá. si yo Sí. tengo 126 datos, el que se encuentra en el 63.5, esa es la mediana. Pero ahora quiero saber quién es el que se encuentra en el 63.5. Ya, ok, gracias. ¿No le salió? Ahora vemos. ¿Cuánto? 28, no puede ser, y le voy a decir por qué no puede ser. A ver, una idea, si saben que se encuentra en la segunda categoría, claro, no puede salir del 20. ¿Sería 17.55? Probablemente, ahorita lo vemos, pero es probable, tiene que estar entre 11 y 20 porque sabemos que está ahí. ¿Sale? Fíjense, el cuartil 1 salió 8.35, el valor está dentro de la primera categoría. Claro. Tiene que salir entre 11 y 20. ¿Por qué? A ver, atención todos. ¿Por qué debe salir entre 11 y 20? Porque ya definimos que el valor de posición es 63.5. Ese se encuentra en esta categoría y esta categoría es de las personas que tienen entre 11 y 20 años. Por lo tanto, no puede ser mayor de 20 ni menor de 11. ¿Sale? ¿Perdón? Parece que sí, alguien ya lo comentó también y parece que sí. Estamos ahorita, lo verificamos. ¿Quieren seguirlo intentando o quieren que ya lo veamos? A ver, ahí está, mire, pongan redoble de tambores. Pero a ver, vean en la ecuación si no le salió donde se equivocaron. Ahora, recuerden por reglas de símbolos matemáticos, como eso está en paréntesis, primero resolvemos esto. Resolvemos esto, multiplicamos así y al final hacemos la suma. Si lo hicieron diferente es por eso que les pudo haber salido diferente. Sí, aquí acuérdense que es 35 porque es la frecuencia de ese intervalo. ¿Sale? Ya. Esa sería la mediana. El cuartil 2, exactamente. Bien, ¿les parece si nos tomamos 10 minutos de receso y continuamos con el cuartil 3? Los 10 minutos allá en casita, 10 minutos, no se me alejen y continuamos, ¿vale? Y ya está corriendo su tiempo, ¿eh? Yes.